Doy gracias a Dios porque vamos a tocar un tema muy importante. El tema de hoy se va a llamar la madurez espiritual. Así que y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios pueda bendecir. Estamos pensando en si se está viendo bien, no, tuvimos que cambiar, iba a ser por un lado, pero sé que cuando hay problemas y hay situaciones, Dios bendice y podemos hacer algo bien bonito. Así que en este momento acompáñenme en una oración y arrancamos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor Dios, gracias porque sabemos que es una bendición la tecnología, pero ayúdanos, Señor, para que el mensaje vaya con propósito, con un plan y que podamos lograr estar conectados para poder provocar un cambio en nuestra vida, para poder vivir la palabra de Dios conforme a como tú lo planeaste. Gracias por todo. Ayúdanos y en estos minutos bendícenos para que podamos hacerlo de la mejor manera. Por los méritos de Cristo en la cruz, tu Hijo amado. Amén. Ok, acá estamos, viviendo con intensidad el tema de hoy. Se llama madurez espiritual. Ahora, cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de algo tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la parte que es el propósito de Dios. Dios siempre en una forma progresiva fue llevando a cada uno de nosotros para poder hacer mejores las cosas. Pero yo quiero animarles con algo. Ahora, yo me puse acá a estudiar un poquito y quiero darlo en 35 minutos. Así que cada 5 minutos voy a tirar un desafío y voy a ir marcando tiempos. Porque es importante que ahora que estemos en las redes sociales veamos el enfoque que tenemos que tener. Quizás si estábamos en la congregación o teníamos una conferencia como tuvimos últimamente ahí en la iglesia, pues nos tomamos nuestro tiempo. Yo quiero llevarlo ahí y voy a pedir a la gente que me ayude ahora, que me avise a los 5, a los 10, a los 20 para irle dando todo este ritmo. Ahora quiero animarte con algo, ¿sabes? Cuando voy a lo que es madurez espiritual, yo lo dividí en 3 partes. Esto podríamos llevarnos 7 estudios de 40 minutos, una buena conferencia, pero quiero concretar todo lo que vamos a hacer acá. En primer lugar, quiero hablarte de la importancia de lo que es la madurez espiritual, hablando del significado de la madurez. ¿Qué significa la madurez? En segundo lugar, lo que vamos a hablar es el significado de los 3 estados de la madurez. Si tú crees que realmente uno nace en Cristo y ya es maduro, no. Hay estados que Pablo y en la Biblia nos van a considerar que es importante tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, el significado de ser hijo de Dios. ¿Por qué estoy mezclando todo esto? Porque estos significados nos van a ubicar en lo que es una madurez espiritual. Voy a quitar algunos puntos que a veces nos juegan en contra. En primer lugar, todos pensamos que madurez espiritual es servir en la iglesia. Yo empiezo a servir en la iglesia y eso ya denota madurez espiritual. No quiero frustrarte ni quiero ponerte mal, pero eventualmente cuando uno está en la madurez espiritual, puede servir en la iglesia, sí es correcto, pero también puede servir en la iglesia siendo inmaduro. Ya vamos a hablar de este tema. Vamos a empezar un poquito y en primer lugar quiero hablarte de lo que es este punto importante, el significado de la madurez. Yo le puse en 2 palabras. En primer lugar, una frase que me gustó: estado en desarrollo que alcanza un punto justo. Estado en desarrollo que alcanza un punto justo. Me llamó la atención esta palabra porque cuando Dios nos agarra, dice la Biblia que nos compara como un niño. Por eso dice la Escritura de ser como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer. Ahora, estado en desarrollo que alcanza un punto. Tengo una pregunta: ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿Entiendes realmente que había que crecer, que era un camino para avanzar? ¿O cuando aceptaste a Cristo te quedaste ahí? ¿O cuando empezaste a ir a la iglesia solo empezaste a ver de lejitos porque no querías involucrarte? Madurez espiritual nos va a llevar a un desafío para poder vivir una vida cristiana exitosa en el tiempo de Dios.
La segunda frase que voy a poner en el significado de la madurez no solamente es el estado de un desarrollo a alcanzar, sino que en segundo lugar, con la madurez viene la libertad y con la libertad la responsabilidad. Y esa responsabilidad nos ayuda a gobernar nuestra propia vida. Esta frase me encantó. Puede hacer que esto quede grabado o si no, anótalo, porque va a ser importante que entiendas esto. Con la madurez viene la libertad, ¿ok? Y con la libertad la responsabilidad. Y esa responsabilidad me ayuda a poder gobernar mi propia vida. Ahora tú dirás, ¿qué está hablando? ¿Por qué está diciendo eso? Si vamos a hablar de madurez espiritual, queremos que diga que todos somos maduros y que todos estamos bien. Pues mira, no estamos todos mal, pero ni tampoco estamos todos bien. Tenemos que entender que madurez espiritual es un desafío donde Dios nos puso. Pablo lo tenía. Pablo era una persona que decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué importante que es pensar este punto. Porque yo cuando voy a la palabra de Dios, ustedes dirán, bueno, eso lo está sacando de su cosecha. Son frases armadas. Ahora quiero meternos en la Escritura. Quiero meternos en la palabra de Dios. Porque en primer lugar teníamos que entender qué es el significado de madurez. Madurez no tan solamente es desarrollarnos hasta poder alcanzar un punto donde Dios nos quiere ver, sino que en segundo lugar madurez es una libertad. Que esa libertad nos lleva a una responsabilidad, la cual nos ayuda a poder gobernar nuestra vida. Estaba por demás decirlo que si realmente no hay madurez, muchas cosas van a gobernar tu vida. Tu ánimo, tu estado anímico, tus influencias de afuera, van a gobernar tu temperamento, ¿ok? Y quiero animarte con algo. Dios quiere moldear a Cristo en tu vida. Por eso quiere llevarte a la madurez. En primer lugar, el significado de madurez. Pero en segundo lugar, el significado de los estados para llegar a la madurez. Hoy estás ahí mirándome. Quizás estás acostado en la cama, estás en el transporte público, quizás estás en la iglesia, no sé. Estás con tu smartphone o con una computadora, no sé. Yo quiero animarte en algo. ¿Dónde estás? Eso es importante porque si yo te voy a desafiar con este estudio de madurez espiritual, tú tienes que determinar dónde estás. Si tú estás en uno de estos tres puntos, vas a saber a dónde tienes que ir. Es muy importante eso. Por eso voy a ir a la palabra de Dios y vamos a ir ahí en la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, y vamos a ir al versículo 14. 14, 15, vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a leer unos versículos. Ahora, Pablo entendía que tenía que hablar con ellos. Pablo tenía que hablarles de una forma especial. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo somos una nueva criatura. Aún en capítulo 5, versículos anteriores, decía Pablo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Yo quiero llevarte a este punto. En primer lugar, queremos leerlo y dice versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí escuchaste? Espiritualmente. Ahora te hago una pregunta, ¿dónde estás? Estamos encontrando una realidad, viajo por el país, fuera del país, aconsejando a líderes de jóvenes, y nos hemos encontrado algo, una falta, una ausencia de muchos jóvenes que van a las iglesias, que se congregan los domingos, pero que no están. Que todas estas cosas de reunirse, orar, leer la Biblia, estudiar, comprometerse, le parecen locuras. Por eso dice la Biblia ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Sabes? El primer punto que vamos a hablar acá es interesante porque dice, ¿cuál es tu estado? Y Pablo va a arrancar con el primer estado. El primer estado es el estado natural.
un estado natural, versículo 14. Este estado natural, te quiero decir algo. Es bueno saber lo que estás ahí. Para ti quizás te parece locura, estás muy lejos de todas estas verdades de Dios, pero quiero animarte con algo. Es peligroso porque la parte que dice que estás naturalmente fuera, sin percibir el Espíritu de Dios, estás muerto, no has nacido de nuevo. Una persona que realmente no percibe las cosas del Espíritu es porque es una persona natural. Tú dirás, ¿por qué una persona no tiene conciencia de que hace algo malo y lo hace, y lo hace, y lo hace? Porque no está el Espíritu de Dios ahí. Porque realmente estas cosas de Dios le parecen locura. Y cualquier paquete le queda bien. Cualquier camino, por eso dice, al hombre su camino le parece correcto, mas su fin es camino de muerte. Y quiero animarte con este punto, porque yo sé que hay muchos jóvenes que están escuchando esta conferencia y no están seguros si han nacido de nuevo. Te voy a dar algunos tips para que puedas analizar tu corazón. En primer lugar, el congregarte en una iglesia no te hace una nueva criatura y entender las cosas espirituales. El poder haber ido desde chiquito a la iglesia no te hace una nueva criatura. Estamos hablando que una nueva criatura te lo está dando el poder discernir, entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque si no son locuras. Todo lo que Dios habla, lo que la iglesia te pide, lo que el grupo de jóvenes está esperando de ti, para ti es una locura. ¿Sabes? También habla ahí y no la puede entender. Esa palabra es clave. No la puede entender. Yo no te pido que me entiendas si no has arreglado tus cuentas con Dios, si no has nacido de nuevo, si no eres una persona sobrenatural, no natural, sobrenatural. Termina diciendo discernir espiritualmente. Quiero decirte algo. La postura es esta. Naces una vez, mueres dos veces. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, una muerte física y una muerte espiritual. Si naciste solo una vez, puedes morir dos veces. Una muerte física y una muerte espiritual. Pero cuando has nacido dos veces, tu nacimiento físico cuando tu madre te dio a luz, pero también la segunda parte donde entendiste quién era Cristo, donde aceptaste a Jesús, ahí empieza una nueva historia. Porque dice acá, y no las puedo entender porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que si estás en esta posición, salgas de ella, arregles tus cuentas con Dios, aceptes a Cristo y comiences este camino de madurez espiritual. ¿Dónde arranca la madurez espiritual? En esta posición, saliendo de esta posición, huyendo de esta posición. ¿Sabes? Una vez un predicador dijo, es como tener un gato que es muy malvado y agarras el gato y ya fastidiado por cómo es el gato, agarras y lo tiras y tratas de quitarlo de tu vida. Ahora, yo quiero decirte algo. Muchos jóvenes han intentado en un estado natural seguir a Dios. Es imposible. Porque acuérdate algo, el gato tiene 9 vidas. Y esas 9 vidas, una vez que tú lo tiras, vuelve a vivir. Una vez que tú lo tiras, vuelve a vivir. Lo que pasa es que tenemos que nacer espiritualmente. Espiritualmente. Estamos pensando en algo, a ver. El primer estado es el estado natural. El segundo es sobrenatural. ¿Por qué? Versículo 15. Dice así, escuchen esto. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabes qué interesante este versículo? Dice esto, mira, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No solamente existe una persona natural, ¿ok? Que esta persona natural es aquella persona que le parece locura, sino que también está el espiritual. Es el segundo paso. Es el que te estoy desafiando que si no estás seguro que si mueres hoy vas al cielo, lo puedas abrazar. Y llega un momento donde dice esta verdad. Dice la palabra de Dios que en cambio el espiritual
juzga todas las cosas, se deleita con las palabras de Dios. ¿Cómo estás? Yo quiero hablarte de la vida espiritual. Y en esta vida espiritual, en el versículo 15, hablábamos de algo sobrenatural. ¿Sabes por qué sobrenatural? Yo le puse así. En primer lugar, porque vive en el Espíritu. Vive en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Sabes? Es lograr que tu vida vaya en una forma diferente. Mucha gente está esperando tener resultado de su vida y no lo tiene, no lo puede obtener. ¿Sabes por qué no lo puede obtener? Muy fácil, porque le falta el Espíritu de Dios. Por eso yo digo, vive en el Espíritu, vive en una irrealidad. Las personas naturales creen las cosas que son el proceso natural. Agarrar un renacuajo y termina siendo ¿qué? Una rana, ¿no? Puede ser así. Eso sería algo natural. Tú lo ves como un renacuajo, pero después termina siendo una rana. Ahora hay una realidad. Cuando tú vives algo sobrenatural, vives en el Espíritu, vamos a pensar que tú eres una rana y terminas siendo un gran príncipe. Eso es alentador. De ese cuadro que no tenía mucho gusto, ahora comienzas a tener algo que tiene forma. Y yo quiero animarte en algo. ¿Vives bajo el Espíritu? ¿Vives bajo el Espíritu de Dios en esta madurez que Dios nos desafía a tener? Es importante pensar. ¿Por qué? Porque no solamente la persona espiritual vive en el Espíritu, sino que también aprende del Espíritu. Dios nos colocó una lámpara en nuestra vida para que podamos alumbrar. Una persona espiritual con madurez es una persona que va transmitiendo el Espíritu de Dios a otras personas. Se puede ver en tu vida que realmente no solamente vives por el Espíritu, sino que en segundo lugar aprendes del Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, no satisfagáis los deseos de la carne, sino vive en el Espíritu. Tienes que realmente poder aprender del Espíritu y alumbrar con tu vida quién es Dios. No solamente vive, aprende del Espíritu. Tercer lugar, la persona espiritual es libre por el Espíritu. Libre por el Espíritu. Hoy tenemos muchos jóvenes que son moldeados como el mundo. Hoy tenemos muchos jóvenes que están siendo moldeados realmente como el mundo les va influenciando. Y ven películas, y ven cantantes, y ven amigos, y ven el sistema, y se van pegando al mundo. Pero el que tiene a Cristo vive, es enseñado, y sabes, lo más importante, es libre en el Espíritu. Libre. Yo quiero animarte. Quiero poner esto en tu corazón. En primer lugar, ¿estás realmente siendo una persona natural? Acuérdate, una persona natural tiene que salir de ahí, arreglar su condición con Dios. En segundo lugar, ¿eres una persona espiritual? ¿Que puedes juzgar las cosas según Dios? Y no ser juzgado porque tú entiendes y vives y alumbras como Dios realmente quiere. Pero hay una tercera persona, ¿sabes? Y la tercera persona está en el capítulo 3, seguimos leyendo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. Sino, no sois, dice, sino como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto es muy interesante. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué estamos tomando este tema? Porque es importante que tú te apoderes de una posición correcta. Si eres natural, puedes salir. Si eres espiritual, siéntete en el gozo del Señor. Pero si eres carnal, este es un peligro. ¿Sabes por qué es un peligro? Porque realmente el carnal está derrotado. El carnal es una persona realmente que no tiene un poder sobre lo que hace. Vive derrota en derrota. Puede ser tu testimonio el día de hoy. Puede ser que vienes agotado, cansado, vienes cargando cosas. Yo le puse ahí porque el versículo 1 y 2 dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cómo estás? ¿Eres una persona realmente que estás pensando
que hay muchas cosas que están derrotando tu vida, que estás cansado, que no puedes salir de eso. Es tiempo que realmente para salir de ser de carnal tienes que pensar algo. Dios te dio vida y vida en abundancia. Tienes que andar, vivir, ser enseñado por la palabra de Dios, por su Espíritu. Y realmente no sentir eso que el enemigo, Satanás, quiere que tú sientas. ¿Cómo puedo estar en la postura de carnal? Muy fácil, no leo la Biblia, no memorizo, no predico, no discipulo, no vivo una vida íntima de oración, no busco la palabra de Dios. ¿Cómo estás? ¿Tienes un hábito en tu vida piadoso que te puede ayudar a salir de niño y poder ser más grande? Mira, hay personas que pueden estar 40 años en la iglesia y seguir siendo inmaduros. Porque el proceso de tiempo no te da la madurez, sino el abrazar la verdad de Dios. En primer lugar, el versículo 1 y 2, estamos derrotados, pero también estamos dependientes. No solo derrotados cuando somos carnales, sino dependientes. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Mira, quiero animarte con algo. No solamente el carnal vive derrotado, por eso nos importa hablar de este tema, sino también que el carnal vive dependiente. Él depende de cosas para sentirse bien y no de Dios, que es la única fuente que no te dejará tener sed ni hambre jamás. Los jóvenes están llenando constantemente su forma de vida, su forma de actuar para poder moldear y llenar su vida con cosas que no llenan. Por eso es importante que tú dependas del 100 por Dios, espiritualmente. Sigo hablando ahí del versículo 3 al 6. No solamente el carnal está derrotado, no solamente el carnal está dependiente, sino que en tercer lugar, el carnal tiene una inclinación a armar división. Quiero que lo detectes porque es bueno que si tú estás siendo carnal, tomes una decisión en este estudio. Pero si no eres carnal y ves personas carnales, tomes una separación. Versículo 3, dice el versículo ahí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo venía viviendo en un momento difícil en Corintios que hoy podemos vivirlo. Hoy encontramos muchos jóvenes que hablan del pastor, del líder de jóvenes, de la iglesia, del tema, de lo otro. Pero ¿qué convicción hay en tu vida? ¿Eres una persona que está enfocada en una división donde hay celo, envidia, contienda, donde hay problema en tu corazón? ¿O eres una persona diferente que andas, eres enseñado, alumbras con el Espíritu de Dios? ¿Qué posición tienes? ¿Estás en la posición natural? Sal de ahí y vete a la posición espiritual. Andar, no solo andar, ser enseñado y poder alumbrar. No dejarte dominar, estar libre por tu espíritu, Señor, el Espíritu de Dios. Pero ¿qué hay si eres carnal? Yo quiero hablarte bien directo si eres carnal. Y yo quiero animarte porque no es bueno. No me están diciendo los tiempos que vamos, pero me imagino que ya llevaremos un tiempito. Voy avanzando. Y quiero animarte con algo, ¿sabes? Porque ahí quiero seguir aprendiendo de esto. No solamente encontré en la Biblia este punto, sino que en segundo lugar encontré Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 también me da una serie de personas para que tú te puedas ubicar y estar bien ahí. Mira, quiero motivarte con algo. En 1 Juan capítulo 2 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Os escribo a vosotros, escuchen, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En segundo lugar, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Acá viene una serie de 3 ilustraciones más. ¿Qué quiero hablar con este estudio? Quiero llevarte a la madurez. Quiero llevarte a que disfrutes una plenitud. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes qué está diciendo ahí la palabra de Dios? No solamente que existen personas naturales, espirituales y carnales, sino que Pablo lo veía como 3 grupos, como aquellos niños, hijitos, jóvenes y también padres. Y está hablando en este proceso de crecimiento. Quiero dejar claro algo. No es una casualidad, no es un punto muy raro que aparece en la Biblia. Por toda la Biblia podemos seguir viendo ilustraciones muy buenas. En primer lugar, habló sobre niños o hijitos. Ahora, yo te quiero decir algo. Cuando alguien es niño, la otra vez me puse a ver un niño y yo veía 3 cualidades muy importantes de un niño. Mira, un niño tiene la tendencia, no sé si te has dado cuenta, a que es egoísta. Su madre cada rato tiene que estar diciéndole, oye, mira, presta, oye, mira, convida. Es más, no le tiene que enseñar a decir no. Él lo aprende solo, no le tiene que enseñar a decir mío. Él mismo agarra todo para él. Es egoísta, es grosero, es rudo, pega, Si puede dar un cachetazo, ¿habrás visto algún niño de esto? Habrás sido un niño de esto. Y en tercer lugar, es ocioso. No se puede esperar mucho de él. Él está más que nada sedentario, tranquilo y calmado. Si estoy contando el testimonio de alguno que usted conoce, pues es pura coincidencia, ¿ok? Pero sabes, hay una realidad. Cuando va hablando acá de estos grupos, me encanta, porque dice el versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, que habéis vencido al maligno. Ahora, quiero que busques otra vez tu ubicación. Estoy hablando que un niño, un hijo, tiene 3 cualidades muy distorsionadas. ¿Cómo estás? ¿Eres egoísta? En esta pandemia, ¿le has hablado a alguien de Cristo? ¿Le has predicado el Evangelio? ¿Te has identificado como cristiano y has compartido tu paz? Egoísta. En segundo lugar, grosero o rudo. ¿Eres un rebelde sin causa? ¿Justificas tu adolescencia? ¿Justifica tu juventud? ¿Justifica que eres un joven ruco? Un joven ruco de 20 y pico, 30 y pico de años, que ya tienes tu forma de ser y tu personalidad y quizás estás cayendo en ser grosero o rudo. O en tercer lugar, ocioso. Te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿O eres una persona que solo te sientas y esperas que te atiendan? He visto muchos. En este tiempo, hace 2 meses que estamos aproximadamente, vamos para 2 meses con la pandemia, y he visto muchos que solo se sientan a escuchar estudios bíblicos por internet. No está mal. Pero llega un momento donde tienes que anhelar salir y dejar de ser un niño, dejar de ser hijito, empezar a madurar y ya cambiar. En vez de ser egoísta, ser dadivoso, dar la palabra, ser contribuyente, ayudar. En vez de ser realmente grosero o rudo, tener el perfil, el carácter de Dios, ser amoroso. Ese amor ágape, que no espera nada a cambio, que se entrega. En tercer lugar, dejar de ser ocioso y empezar a ser productivo. Productivo para Dios.
Si voy a Adán y Eva, Dios le dijo multiplicar y fructificar. Si voy a Noé, Dios le dijo llenar la tierra. Si yo voy al mensaje de Jesús ascendiendo, ¿sabes? También Dios le dijo antes de irse, id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. A ti te lo estaba diciendo, a mí me lo estaba diciendo. También habla de un grupo que se llama jóvenes. Me gusta, porque los jóvenes son guerreros, trabajadores. Una edad que te llevas el mundo por delante. Una edad que tienes fuerza. ¿Sabes? Yo te hago una pregunta. Si tú estás en una etapa de tu juventud cristiana, no te estoy preguntando si le tienes miedo al diablo. Te voy a preguntar al revés. ¿El diablo te tiene miedo? Porque eres un joven, guerrero, trabajador, con todas las fuerzas. No hace falta que el pastor te mire para ver si le entras o no. Tú ya estás con la mano levantada y le dices, pastor, solo dígame qué tengo que hacer, acá estoy. A tu familia, en los grupos celulares, en tu ciudad, haces la diferencia porque tienes el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Quiero animar a muchos líderes de jóvenes y a mucha gente que sirve en la iglesia. A veces creemos que porque tenemos talentos o dones, somos maduros. No, no te engañes. Te doy una ilustración bíblica. ¿Qué tal Sansón? Sansón era un hombre fuerte, tenía el Espíritu de Dios, pero era inmaduro. No era maduro, no tenía madurez espiritual. Nunca pudo entender y discernir correctamente. O sea que la edad, el tiempo en la iglesia, los dones, talentos que tengas, líderes de esto, encargado de la alabanza y qué sé yo tanto, ujiere, no te hace maduro. Lo que te hace maduro es abrazar la palabra de Dios. Fíjate, le hablaba a los hijitos jóvenes, pero también le habla a los padres. Padre llega a ser padre porque es reproductor y empieza a tener una familia, un hijo. ¿Tienes un hijo espiritual? Tú puedes ser un joven adolescente, un joven apasionado con predicar de Cristo y ya eres padre. Es más, hasta eres abuelo, porque la persona que tú trajiste a Cristo y es tu hijo espiritual ya dio fruto y ahora tienes nietos, ¿Sabes? No solamente son reproductores, sino protectores. ¿Te estás encargando de que otro conozca de Dios? ¿O sigues como el hijito, egoísta, solo viendo por ti y nada más por ti? Dios nos quiere bien pilas, Dios nos quiere metidos. Efesios capítulo 4, versículo 13, te lo quiero regalar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Chicos, avancemos, no nos quedemos, vamos a madurar espiritualmente, pero vamos a madurar en estos cuadros, en un cuadro de no ser natural, ser espiritual y jamás pensar ser carnal, ¿ok? En segundo lugar, un cuadro de dejar de ser niño, hijitos, ser un joven, guerrero, impetuoso, pero que el enemigo nos tenga miedo porque estamos bajo autoridad. Llegar a ser padres. Y me encanta porque el texto que leí me da la figura, quiero leerlo nuevamente, dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Un rasgo de alguien espiritual, alguien que está en un lugar de privilegio, no solamente porque tiene hijo en la fe, no solamente porque practica la verdad, sino porque conoce a Dios. Conoce a Dios, no para decir cuánto conozco, sino para humillarse y vivir una vida en santidad. Hablamos en primer lugar cuál es el significado de la palabra madurez. ¿Te acuerdas? El significado era estar en un desarrollo de alcanzar un punto específico
pero también la madurez venía a través de la libertad. Esa libertad nos daba una responsabilidad y esa responsabilidad nos permitía hacernos cargo de nosotros mismos. Bien, segundo lugar, el significado de los estados que podemos contemplar y dónde estamos. ¿Ya te pusiste en algún lugar? ¿Ya sabes dónde hay que seguir? Natural, espiritual, carnal. Un niño, un joven o un padre. ¿Dónde estás? Esa es mi pregunta. Y ahora ya para ir cerrando esta plática que queríamos tener contigo, el tercer punto, ¿cuál es el significado verdaderamente de ser un hijo de Dios maduro espiritualmente? ¿Cuál es el significado de ser un hijo de Dios maduro espiritualmente? Quiero que me acompañes a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Voy a leer algunos versículos y vamos a entender. Llegamos a un momento que la carta de Romanos y Gálatas es una carta que Dios le está hablando a través de Pablo a muchos que no entendían este cambio de vida. Habían sido judíos, vivían bajo la ley, ahora eran cristianos y vivían bajo la gracia. Y algunos agarraban esa gracia para pecar y Pablo les decía, no es así. Es cierto, no es por lo que tú haces, pero ahora somos deudores con Dios. Y yo quiero animarte para que todos los jóvenes de la federación y todas las personas que están viendo este video puedan avanzar en su vida espiritual. Dice el capítulo de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Tienes que entender algo. No es normal, no es común que un hijo de Dios que ha gustado de la salvación en Cristo, que ha anotado su nombre en el libro de la vida, siga carnal, siga en una forma natural. De nada difiere del esclavo. Acuérdate, no solamente somos adoptados por Dios, sino que ahora vamos a hablar de eso, sino que somos herederos de todo. ¿Sabes qué te dice Dios? Eres dueño de todo, lo que quieras. Mientras tanto, no te dañe el corazón. Yo creo que muchas cosas que Dios no nos permite tener es porque nos daña el corazón. Hay mucha gente que siempre le pide a Dios sus placeres, pero su pensamiento de Dios es algo que nos está pensando en cómo beneficiarnos, no dañarnos, no alejarnos de Dios. Hay mucha gente que su estatus social, su educación, su carrera, su profesión, lo aleja de Dios. Y yo digo, si era de Dios su carrera, ¿por qué se alejó? A veces me pongo a pensar. Pero me gusta la palabra acá. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere. Vamos, avancemos a una madurez espiritual. Hagamos la diferencia de un esclavo. ¿Sabes quién es un esclavo? Esclavo del pecado, una persona natural. Una persona que no tiene a Cristo. Si tú tienes que explicar que eres cristiano en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, hay un problema. No estás mostrando la diferencia. No estás mostrando que eres heredero y dueño de todo. Que no necesitas regalarte al pecado y vivir en una bajeza espiritual. Versículo 2. Pablo le dice, sino que estáis bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Llegaba un momento donde ellos tenían que entender que la ley, lo que Dios había puesto, venía caminando hasta el punto señalado donde Dios manifestaba, mostraba y dejaba vivir una vida de pecado. Por eso dice acá, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado del Padre. Qué hermoso. Nunca te olvides de ponerte bajo autoridad. Autoridad de la palabra de Dios, autoridad bajo Dios, autoridad bajo líderes, pastores. No hagas tu proyecto, no hagas tu programa.
Tenlo con sencillez de poder buscar a Dios. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sabes qué está diciendo Pablo acá? Estábamos caminando bajo los principios de este mundo. Como este mundo nos está pidiendo militar, no como Dios quiere, no como realmente lo que nos conviene. Y yo quiero terminar acá, ¿sabes? Pensando esto. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Sabías que en los tiempos bíblicos en Roma, en las adopciones, podía ser a una persona adulta también? Una persona adulta que la podían añadir bajo un contrato hacia su familia. Yo quiero animarte con algo. Dice la palabra de Dios ahí, 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabías que Dios ha preparado grandes cosas? Por eso te adoptó, te abrazó y te puso parte en la familia de Dios. Avanza. Dios tiene preparado cosas que aunque tú no la entiendas, no la veas ahora, son mucho mejores que la que tú piensas. ¿Lo crees? Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Quiero cerrar con esto. El Espíritu de Dios, que un día levantó a su Hijo de la muerte, que un día con poder descendió y formó esta hermosa iglesia, es el que opera en tu vida, si es que ya no eres un hombre natural, sino que ahora eres espiritual. No hay nada que te pueda sujetar al pecado. Piensa, ¿qué es lo que te está impidiendo realmente ser espiritual? Andar en el Espíritu, aprender por el Espíritu, librarte espiritualmente. ¿Qué es lo que realmente no te deja ser un joven, un padre, con toda la fuerza, las garras, con esa trayectoria de padre, de conocer a Dios, pero de ir teniendo frutos hermosos? Quiero animarte porque después de este estudio a mí me gustaría que tomes decisiones importantes. Sé que arrancamos tarde, pero quiero orar y pedirle a Dios por tu vida. Nosotros cuando fuimos ahí a la iglesia, presenté un material que se llama Mi Caminar con Dios. Un material que es un compendio de memorización, evangelismo, discipulado, lectura, devocional, para que realmente puedas nutrirte y puedas vivir sanamente. Ahora, tú dices, yo no tengo ese material. Perfecto. Habla con tu líder, habla con tu pastor. Arma una dieta balanceada para que puedas navegar en hábitos que preserven tu vida y que puedas apuntar a una madurez espiritual. Dios es grande. No nos creó solamente para ir al cielo y tener vida eterna, como muchos jóvenes dicen. Es cierto, no miento, pero es mucho más que eso. Cosas que ojos no vieron, oídos no escucharon. Dios ha preparado cosas nuevas para que podamos andar en Él. Dios pueda bendecirte y Dios pueda ayudarte a que en tu comunidad, en tu sociedad donde vives, por más distante, por más alejada que esté, Dios pueda maravillarse de cómo el enemigo te tiene miedo por tu crecimiento espiritual. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por este hermoso día, gracias por la salvación y gracias porque hoy estamos contentos, muy contentos de poder haber tenido esta plática de madurez espiritual.
Ayúdanos a entender y ayúdanos a crecer hasta la medida, la estatura de un varón perfecto, como es nuestro Señor Jesús. Te amamos, te queremos y te pedimos que nos puedas seguir acompañando en esta transmisión de la Federación de Jóvenes. Por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.